Bueno, gracias y paz a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Si estás de visita por primera vez o si estás viendo en línea, dado que estamos siempre transmitiendo nuestros estudios bíblicos, bienvenido a nuestro estudio bíblico regular. Regresamos a nuestra serie regular. De hecho, estamos continuando nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Si aún no has comprado una copia del libro, todavía tenemos copias disponibles por $5. Entonces, si tú acaso no tienes, bueno, aquí los tengo algunos, ¿alguien necesita los libros o todos tienen? ¿Quieren para ustedes? ¿También mi hermana? Aquí está mi hermana. ¿Cuántas necesitas? ¿Solo una? ¿Dos? Aquí está. Perfecto. Entonces, las copias de los libros, si se van a llevar a casa, son $5, ¿ok? $5, gracias a Dios, hemos tenido mucho favor con los publicadores que está basado en Colombia. Nos dejó un buen precio para poder ayudarnos en nuestro estudio y para bendecirnos como iglesia. Entonces, $5 cubre el costo del libro. Hasta ahora hemos cubierto la introducción y el primer párrafo de capítulo 1. Y ahora vamos a ver el segundo párrafo. Ahora, para aquellos de ustedes que son nuevos o los que están visitando por primera vez nuestro estudio bíblico o los que tal vez no han estado anteriormente cuando empezamos la serie, la Confesión Bautista de 1689, para resumirlo, es una articulación bíblica, una afirmación o de la declaración bíblica de lo que creemos como iglesia. En nuestro contexto, lo que nosotros creemos como Sevilla Chapel y lo que creemos como cristianos. Y aunque puede haber asuntos de importancia secundaria en los que podemos estar en desacuerdo entre nosotros, todos estamos unidos en nuestra confesión de las doctrinas primarias de la fe cristiana. Y como comunidad, como Sevilla Chapel, como una iglesia, como una familia de Dios, reconocemos que esta confesión, lo que estamos viendo ahora, está alineada con la confesión histórica de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Y como el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, si lo conocen, los credos históricos de la iglesia, así como la mayor parte de lo que ha venido también de la Reforma Protestante en el siglo XVI, de la cual vamos a celebrar este domingo como la Día de la Reforma, esta confesión está alineada con todo eso. Esta confesión es, por lo tanto, una fiel interpretación y representación de lo que la Biblia enseña que es verdad. Ahora, es importante también aclararlo que esta confesión no es infalible. Esta confesión no es inherente. Esta confesión no reemplaza la Biblia. No es nuestra fuente primaria, porque solo la palabra de Dios es infalible. Solo la palabra de Dios es inherente, es decir, no tiene error, no puede tener error y todo lo que dice es verdadero. Pero como los catecismos protestantes históricos de la iglesia, la confesión es, sin embargo, una ayuda para nuestro discipulado y para nuestro estudio de las Escrituras. Ahora, en nuestro último estudio sobre la confesión, y esto fue antes de nuestras clases de membresía y antes de la visita del pastor Nathan Díaz que estaba con nosotros la semana pasada, lo que estábamos viendo era que la revelación general de Dios, es decir, la revelación de Dios de sí mismo a través de la creación, la revelación creacional y la revelación especial, que es la revelación bíblica de Dios, la palabra de Dios, lo que estamos viendo es que los dos forman una unidad. Son uniformes. Tanto la creación como la palabra forman la revelación unificada de Dios. Ambas se presuponen y complementan entre sí. La creación, por ejemplo, nos muestra no solo al Creador, según Romanos capítulo 1, versículo 20, sino también el estado caído de nuestro mundo y su necesidad de redención. Sin embargo, la creación por sí sola es insuficiente para comunicar todo lo que Dios quiere comunicar acerca de sí mismo. Y por eso proveyó las sagradas escrituras
a través de la mano y los corazones guiados de los hombres. La Escritura no solo revela mucho más de la creación puede, especialmente en relación con la salvación, sino que también sirve como la única interpretación autoritaria de la creación. Porque sin ella, sin la palabra de Dios, el hombre nunca podría interpretar la creación correctamente debido a su naturaleza pecaminosa caída. Esto es lo que Pablo se refirió en Romanos capítulo 1, versículo 18, que con injusticia restringen la verdad o suprimen la verdad. Ahora, con ese resumen de lo que hemos ya tocado, podemos pasar al segundo párrafo del capítulo 1, que detalle el contenido de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el segundo párrafo. Si están ahí, pueden seguir adelante. También lo tenemos ahí en los slides. Dice lo siguiente: con el nombre de Santa Escritura o la palabra de Dios escrita, ya se incluye todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los siguientes. Del Antiguo Testamento vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, la epístola de Pablo a los Romanos, Primero y Segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primero y Segundo de Tesalonicenses, Primero y Segundo de Timoteo, Tito, Filemón, la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la primera y segunda epístola de Pedro, la primera, segunda y tercera epístola de Juan y la epístola de Judas, y finalmente, pero no menos importante, el libro de Apocalipsis. Y termina con lo siguiente diciendo: todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Ahora, antes de proceder a explicar el contenido general de la Biblia, la confesión hace referencia al final a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda escritura, no parte, no solo el Antiguo, no solamente el Nuevo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Lo que el apóstol Pablo quiere decir con la palabra inspirado, mientras que escribe esta carta a Timoteo, su hijo espiritual, es exhalado. Toda la escritura es la palabra inspirada de Dios, la palabra exhalada de Dios, lo que ha salido de su boca. Y por lo tanto es verdadera en todos los aspectos, incluyendo sus detalles históricos y geográficos. No solamente los temas teológicos, no solamente las enseñanzas morales, sino en todo aspecto es verdadera. Por lo tanto, también es autoritativo y por lo tanto útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ya sea que el hombre le acepte o no, porque sabemos que hoy en día en la cultura no todos dan alta estima a la Biblia, no todos lo respeta y le da la reverencia que se debe. Ya sea que el hombre le acepte o no, la Biblia es vinculante para todos los hombres. Sigue como una autoridad encima de los hombres. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios en el mundo de Dios. Y nosotros estamos en el mundo de Dios y estamos bajo la ley y las leyes de Dios. Aunque el hombre puede haberlo escrito, dado que podemos identificar varios géneros literarios, como estamos viendo, por ejemplo, la semana pasada,
Pastor Nathan nos trajo por Apocalipsis y habló de todo el simbolismo y ese género literario se llama el género del apocalíptico. La literatura apocalíptica es bien simbólico, tiene muchos símbolos, mucha profundidad y segundo y tercer niveles de entendimiento y de cómo se relaciona a diferentes cosas. Notamos que la palabra de Dios obviamente fue escrito por hombres, pero no se originó de los hombres. La palabra de Dios, la escritura, la Biblia se originó del Espíritu de Dios. Ahí es donde se originó. Que no solo aseguró su transcripción, sino su preservación. Y más adelante vamos a poder ver cómo Dios ha preservado su palabra a lo largo de los años. Ahora, si deseas explorar esto un poco más sobre la inspiración de la palabra de Dios, ya hemos tocado eso en nuestra última sesión y si lo perdiste, lo pueden ir a nuestro canal de YouTube y van a encontrarlo ahí. Todas las sesiones están ahí. Entonces, si te olvidaste algo o estás escuchando esto por primera vez, si quieres entenderlo más el contexto, ahí puedes escuchar nuestras sesiones posteriores. Ahora, avanzando, este segundo párrafo nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje general o central de la palabra? ¿Y cómo se desarrolla o cómo se despliega este mensaje en cada libro? Me gusta la forma en que Chris Bruno lo explica. Él es un profesor asistente de Nuevo Testamento y griego en Bethlehem College and Seminary, que está basado en Minnesota. Y él escribió lo siguiente. Necesitamos pensar en la Biblia como en última instancia un libro que nos señala al Dios que nos hizo, el Dios que nos invita a adorarlo, el Dios que nos invita a estar satisfechos solo en Él. El mensaje que se desarrolla de la Biblia es realmente un mensaje sobre la obra de Dios para salvar a su pueblo para su gloria. Lo voy a repetir esa parte. El mensaje que se desarrolla de la Biblia es realmente un mensaje sobre la obra de Dios para salvar a su pueblo para su gloria. Ahora, este resumen es útil para entender el lugar y la relevancia de cada libro de la Biblia. Y aunque existe una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin embargo, forman todo el consejo de Dios. Todo es válido, todo es aplicable, todo es relevante hoy en día. Y como ha quedado claro, por ejemplo, que nos dejaron Jesús, nuestro Señor y Salvador, y los apóstoles, el Nuevo Testamento arroja luz sobre el Antiguo. Es decir, podemos entender mejor el Antiguo Testamento desde la perspectiva del Nuevo Testamento, porque había muchas cosas en el Antiguo Testamento que no se podía entender sin la luz del Evangelio. Y el Evangelio nos ayuda a entender pasajes que antes eran misteriosos, incluso para los profetas mismos. Ahora, muchos profesores hoy en día de seminario enseñan a sus estudiantes a estudiar el Antiguo Testamento como una colección de documentos exclusivamente judía. Y eso fue mi caso. Yo estudié en varios cursos y eso es algo que siempre nos pedía como estudiantes, que no lo tratas de estudiar e interpretar de una perspectiva de un cristiano o como del Nuevo Testamento, sino más bien solo judío. La verdad es que nunca les hice caso y siempre me quitaron marcas ahí en mi grado porque no les seguí la instrucción. ¿Pero por qué? Porque quieren restringirlo a ese nivel. Y cuando hacen eso, pierden su significado total, su significado pleno. Como ha sido para la iglesia de sus primeros tiempos, el Antiguo Testamento debe ser y tiene que ser visto como una colección de documentos cristiana, tanto como el Nuevo Testamento, porque en última instancia provienen del mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. No hay diferencia. Y juntos exhiben armonía doctrinal y histórica. No estamos negando su contexto y autoría judía. Tenemos que reconocer, obviamente, estamos viendo la historia de los judíos. Estamos viendo que Dios apartó a los judíos como su pueblo.
Entendemos eso, entendemos el contexto histórico, el contexto cultural, pero no creemos en restringir el texto a una comprensión exclusivamente judaica. No fue con ese propósito. Entonces, en total, tenemos 66 libros en la Biblia, ni más ni menos. Ahora, muchos de nosotros ya conocemos esto porque ya hemos tenido nuestras Biblias por mucho tiempo. Y tal vez sí o no conocemos que el número exacto son 66 libros, pero más o menos sabemos lo que está en la Biblia. Pero vamos a entrar un poco más detalle para poder entender cómo está organizado. En el Antiguo Testamento hay 5 categorías en las que caen los libros. El Pentateuco, o los libros de la ley, también conocidos como la Torá entre los judíos. Los escritos históricos, los escritos poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y en conjunto, el Antiguo Testamento forma lo que sería la Biblia hebrea conocida como el Tanaj. Entonces, estás hablando con un judío y hacer referencia a la Biblia, lo que ellos van a pensar primeramente no es en la Biblia que nosotros tenemos, sino más bien solo el Antiguo Testamento que se llama el Tanaj. Ahora puedes ver en el visual ahí en la pantalla que detalle qué libro cae dentro de qué categoría. Y no tuve suficiente espacio para poner todos los nombres, pero espero que eso les ayude para tener un entendimiento de cómo está organizado. Ahora, a mí personalmente me encantaría revisar cada libro de la Biblia, los 66 libros, y proporcionar su mensaje central resumido, pero la verdad es que va a tomar mucho tiempo hacer todos los 66. Entonces, por esa razón, yo lo único que voy a hacer es proporcionar el Pentateuco como un sample, como una muestra, los cuales son los libros de la ley y los evangelios del Nuevo Testamento y algunos de los escritos de Pablo, solo para que puedan tener una idea de cómo se relacionan con el mensaje central de la Biblia completa. Aquí hay un resumen de cada uno de los libros del Pentateuco del Antiguo Testamento. El mensaje central del libro de Génesis es que Dios, el Creador, es fiel a sus promesas del pacto y a pesar del pecado y la rebelión del hombre, Él promete la redención del hombre a través de la simiente prometida de la mujer creada. El mensaje central del libro de Éxodo, lo que sigue, es que el Dios que libera y que hace un pacto con su pueblo debe ser confiado, obedecido y adorado, presagiando, es decir, dándonos una imagen de lo que está por venir, la liberación del hombre de su esclavitud perpetua al pecado. El mensaje central del libro de Levítico que sigue es que Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él es santo. Y Él provee los medios de expiación a través del sacrificio de animales, presagiando el medio perfecto por el cual Él hará santo su pueblo, lo cual conocemos que es el sacrificio del Señor Jesucristo. El mensaje central del libro de Números es que el Dios que salva también guía y también camina con su pueblo en este mundo caído y presagia a través de la tierra prometida la herencia abundante que nos espera como su pueblo. Llegamos también al último libro del Pentateuco o de la ley. El mensaje central del libro de Deuteronomio es que Dios llama a su pueblo a responder a su salvación con amor y lealtad, expresada en forma de adoración y en obediencia a la ley, reflejando el carácter justo de Dios. Y voy a añadir aquí un libro histórico, solo para que mostrarles un libro fuera del Pentateuco. El que sigue después, el mensaje central del libro de Josué, es que Dios le da a su pueblo lo que Él ha prometido. Y el pueblo de Dios puede tomar esas promesas en fe con autoridad, lo cual presagia las promesas aseguradas a nosotros en el Evangelio. Ahora, vamos a movernos al Nuevo Testamento. Ya hemos visto una muestra del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento también tiene sus categorías bajo las cuales cae su contenido. Y hay 5 categorías: los evangelios, la historia, las epístolas paulinas, lo que significa las cartas escritas por Pablo, el apóstol, y las epístolas general, los cuales no fueron escritos por Pablo, sino por otros. Y la profecía. Y de hecho en la profecía solo hay un libro y es el libro de Apocalipsis. Ahora, similar a como vimos solo algunos de los libros del Antiguo Testamento, aquí tenemos, o voy a proveer un resumen de cada uno de los evangelios del Nuevo Testamento y algunos de los escritos de Pablo a las iglesias. Empezamos. El mensaje central del Evangelio de Mateo, lo cual estamos estudiando cada domingo como parte de nuestra serie regular, es que Jesús, el Rey de los judíos, ha introducido el reino de Dios y llama a su pueblo a seguirlo como discípulos para participar en su reino y los comisiona para discipular a las naciones. Eso es el Evangelio de Mateo. El mensaje central del Evangelio de Marcos es que Jesús, el Hijo de Dios y Rey siervo, ha venido, ha muerto y ha resucitado de entre los muertos para que podamos conocerlo, confesarlo y servirlo. Vamos ahora a ver el mensaje central del Evangelio de Lucas, que Jesús es el Salvador del mundo y a través de su vida y muerte y resurrección cumple todas las promesas de Dios de la primera venida del Hijo en el Antiguo Testamento. Y finalmente vemos el mensaje central del Evangelio de Juan, es que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, revelado al hombre y ha regresado al Padre para abrir las puertas de la salvación a todos los pueblos y lenguas. Ahora, no hay ninguna contradicción entre estos evangelios. Es la misma historia, pero notamos algunos eventos mencionados en algunas partes y no en otras, pero lo podemos ver como el ministerio de Jesús, la revelación de Jesús contado de diferentes perspectivas. Vamos a ver ahora algunas de las cartas. El mensaje central de la carta de Pablo a los romanos es que Dios es glorificado en una iglesia misional unificada que es humillada bajo la gracia de Dios. Y es interesante, esta carta de Romanos no es fácil para estudiarlo si estás recién empezando a estudiar la Biblia, pero es bien fácil, bueno, es hecho más fácil estudiarlo cuando uno ya sabe el mensaje central y ahí empieza uno a entenderlo mejor. El mensaje central de la primera carta de Pablo a los Corintios es que el pueblo de Dios es un templo santo. Somos un templo santo y debemos ser santos como Dios es santo, muriendo a los pecados de este mundo y sometiéndose al señorío de Jesús. Tenemos que someternos al señorío de Jesús. Y de últimas dejé la carta a los Gálatas, que es la gracia de Dios y la promesa del Espíritu Santo son suficientes para la salvación y la vida cristiana de su pueblo, del pueblo de Dios. Ahora, solo con esa muestra puedes comenzar a ver los temas comunes compartidos entre cada libro y carta de la Biblia. En total, esos 66 libros forman un hermoso mosaico. No sé si conocen lo que es un mosaico. Esos retratos de arte, mosaico con diferentes piezas, diferentes colores, diferentes cosas, pero que forman todos juntos una imagen que es más allá de las piezas individuales. Forman un hermoso mosaico que revela la gloria de Dios a través de la salvación de su pueblo. Y entendemos que la salvación no solamente es perdón de pecados, sino también la restauración a nuestro propósito creado. Ahora, por supuesto, surge la pregunta, ¿cómo llegamos a esos 66 libros? Es decir, ¿por qué no son 67? ¿Por qué no son 78? O cualquier otro número que podríamos mencionar, dado otros documentos antiguos que han estado en circulación.
Bueno, es una buena pregunta, porque no fue hace muchos años que se escribió el Evangelio según Judas Iscariote, que se encontró otro escrito supuestamente de María Magdalena. Eso sería una cuestión de canonicidad. Canonicidad. ¿Por qué algunos libros fueron considerados canónicos y otros no? Lo voy a explicar lo que eso significa. La palabra canon proviene de la palabra griega canon con una K, que significa una vara de medir, un estándar. Y con la forma en que la palabra fue utilizada por los padres de la iglesia, la palabra canon llegó a significar una lista de libros o cartas oficialmente aceptada como la palabra de Dios. Entonces, antes de discutir los principios que determinaron lo que era canon, lo que era canónico y lo que no, es importante primero aclarar lo siguiente, que la iglesia, a lo largo de la historia, no creó el canon. La iglesia no es el autor de lo que es canónico. La iglesia no determinó por sí misma lo que es canónico, sino que el canon fue discernido, fue reconocido o fue descubierto. Podemos decirlo de esta manera. Los libros de la Biblia no son la palabra de Dios porque el pueblo de Dios los aceptó, sino que el pueblo de Dios aceptó los libros porque son la palabra de Dios. Voy a repetirlo otra vez. Los libros de la Biblia no son la palabra de Dios porque el pueblo de Dios los aceptó, sino más bien que el pueblo de Dios aceptó estos libros porque son la palabra de Dios. Es Dios, no el hombre, quien da autoridad a las escrituras. Es Dios que deja bien en claro que su palabra tiene poder y autoridad. Ahora, ¿qué principios encontramos en el discernimiento del canon del Antiguo y el Nuevo Testamento? Es decir, qué era el proceso, qué son los principios que los cristianos primitivos o los padres de las iglesias usaron para discernir lo que era canónico. Había como unos 6 principios mínimos. Primero, ¿fue el libro escrito por un profeta o apóstol de Dios? Si es así, entonces era la palabra de Dios. Segundo, ¿fue confirmado el escritor por actos de Dios? Moisés, por ejemplo, realizó milagros ante Faraón, al igual que otros profetas y apóstoles posteriores, y reconocemos que tales milagros no se originaron dentro de ellos mismos, sino venían de Dios para autenticar o validar o verificar la palabra que estaban diciendo delante del pueblo, que era la palabra de Dios. El tercero, ¿comunicó el libro de la verdad acerca de Dios? Si se encontraba contrario al resto de las escrituras, entonces no podía formar parte del canon. Su contenido tenía que estar correcto y verdadero en su revelación de Dios. Número 4. ¿Viene con el poder transformador de Dios? Si es la palabra de Dios, entonces su presencia debe exhibir el poder transformador de Dios en aquellos que lo escuchan, se arrepienten y creen. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quinto, ¿fue aceptado por el pueblo de Dios? Es decir, la gente la recibió, la coleccionó, la leyó y la usó como la palabra de Dios dentro de su comunidad. Y aquí está el sexto. El sexto principio se refiere a aquellos documentos que, por ejemplo, no fueron escritos por un profeta o apóstol, como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y podríamos decir el libro de Hebreos, que nadie sabe quién lo escribió. No los Hechos, perdón, los Hebreos. Ambos escritos por el gentil Lucas. El Evangelio de Lucas, el libro de Hechos, fue una obra de 2 tomos, fue escrito por Lucas, no era judío, pero era un historiador y médico. Y es un ejemplo que uno podría decir, si no es apóstol y si no es profeta, entonces que este sexto principio se utilizaba
es si el libro tuviera aprobación apostólica, si tenía esa aprobación, si fue aprobado por los apóstoles. Y obviamente entendiendo que Lucas viajaba con Pablo y atendía a Pablo, y Pablo muy bien sabía lo que Lucas estaba escribiendo, sabemos que no fue rechazada, sino más bien aceptada en las comunidades de la iglesia. Ahora, se hizo aún más importante no solo recopilar, coleccionar, sino también reconocer correctamente qué libros o cuáles libros eran canónicos en la era de la iglesia cuando estaba empezando. Porque en respuesta a la proclamación de la verdad, cuando Jesús ya ascendió a los cielos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y empezamos a leer el libro de Hechos de cómo la gente empezó a abrazar el Evangelio y vidas cambiadas, y el Evangelio estaba siendo dispersado, estaba siendo proclamado y avanzado en diferentes partes del Imperio Romano y más allá. Lo que venía junto con eso, o en respuesta a eso, eran varias falsificaciones y herejías. Porque cada vez que sale la verdad o la tesis, siempre sale también su opuesto, que es el error, la falsedad, el antítesis. Entonces era importante que la iglesia reconoce y declare lo que era canónico. Y vemos que esto no era simplemente por casualidad, sino más bien tenían que responder porque hubo un hereje en particular que se llamaba Marción, o Marcion, en el año 140 después de Cristo, que desarrolló su propia versión del canon, que era muy diferente de la iglesia en general, muy diferente de lo que tenemos hoy en día. Su versión del canon, su versión de la Biblia era antisemético, que es decir, antijudío, tenía un odio contra los judíos, y tenía también elementos gnósticos que formaron parte de una secta posterior que surgió, que por ejemplo ponía al Dios del Antiguo Testamento contra el Dios del Nuevo Testamento como si fueran diferentes dioses, y sacó partes, editó partes, y sencillamente su versión del canon era una perversión horrible. Era peor que un Frankenstein. Y eso estaba en circulación. Y debido a que su intento no sería el último, era necesario que la iglesia reconociera el canon. ¿Qué era la Biblia? ¿Qué libros de la Biblia eran canónicos? Y leemos de este reconocimiento en los escritos de los padres de la iglesia primitiva, como San Atanasio. Si no lo conocen, uno de los padres de la iglesia, del cual yo he escrito un libro sobre él. Él es sirve como un ejemplo, y él enumera en sus escritos los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, confirmando que lo que tenemos hoy en día es de hecho lo mismo de lo que ellos tenían en su tiempo. Y también podría mencionar otros como Jerónimo y Agustín y Policarpo y Justino Mártir, los concilios de la iglesia primitiva. Pero obviamente vamos a dejarlo ahí porque no estamos haciendo un estudio sobre los patrísticos o de los padres de la iglesia, y lo vamos a dejar por otro día. Tal vez tenemos un invitado especial que podría también tocar más en detalle esos primeros cristianos de la segunda, tercera, cuarta siglo que nos ayudaron mucho en defender la verdad revelada de Dios. Ahora, si eso nos responde la pregunta de cómo llegamos a los 66 libros, ya que hemos visto los principios, ya que vimos la necesidad de tener bien claro lo que eran los libros canónicos, ¿qué pasa con esos libros que han sido muy apreciados por las primeras comunidades judías y cristianas, pero que no han sido incluidos en el canon? Bueno, habiendo cubierto el segundo párrafo de la confesión, vamos a cubrir también el tercero debido a cómo están vinculados entre sí en la confesión. Van a ver la conexión ahí entre los dos. Y también cómo se relaciona con nuestra pregunta de seguimiento. Eso es lo que dice el tercer párrafo en la confesión. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. Hay dos conjuntos de apócrifos. Están los apócrifos del Antiguo Testamento,
y luego están los apócrifos del Nuevo Testamento. Para nombrar solo algunos de los antiguos, estaba Tobit, Judith, la sabiduría de Salomón, primero y segundo Macabeos, etc. Nosotros no tenemos eso en nuestra Biblia. Pero si, por ejemplo, tienes una Biblia católica, o si también se venden Biblias ahí en las tiendas o las librerías, tienen Biblias que incluyen la apócrifa, lo van a encontrar ahí. Y en total hay alrededor de 15 libros apócrifos del Antiguo Testamento, los cuales se enumeran en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento griego. Creo que hoy en día son como unos 12, quitaron algunos, pero de todos modos son tratados separados de los libros canónicos. Ahora, para nombrar solo algunos de los nuevos del Nuevo Testamento, estaba la epístola de Pseudo Bernabé, la epístola de los Corintios, el Apocalipsis de Pedro, la epístola de Policarpo a los Filipenses, etc. Hay mucho más escritos apócrifos del Nuevo Testamento que hay del Antiguo. Y aunque estos escritos podrían ser útiles para los estudios culturales, porque no les voy a negar que si quieren leerlo, lo pueden leer, pero que lo lean como cualquier otro libro, porque no se puede considerar como canónicos. Por ejemplo, los libros de primero y segundo de Macabeo pueden informarnos mucho de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un espacio de tiempo entre los dos testamentos en que la Biblia no dice nada. Y primero y segundo Macabeo sí nos muestra mucho de la historia de los judíos en ese tiempo. Y sí, es útil para nuestro estudio histórico para entender cómo llegaron de tal punto del Antiguo Testamento al otro punto del Nuevo Testamento, donde hay saduceos y fariseos y escribas y la dinámica entre las autoridades religiosas. Macabeos, de hecho, revela mucho de cómo llegaron a ese punto. Pero no son inspirados. No es la palabra de Dios y por lo tanto no deben tratarse de manera diferente a cualquier otro libro histórico en la antigüedad. ¿Por qué estos libros no fueron considerados canónicos? Por las siguientes razones. Primero, la mayoría de los escritos apócrifos solo experimentaron un reconocimiento temporal o local. Nunca fueron reconocidos universalmente. Número dos, la mayoría de ellos eran apéndices de varios manuscritos o mencionados en tablas de contenido, pero nunca tratados como canónicos. Número 3. Ni un solo concilio legítimo de la iglesia los incluyó como libros inspirados del Antiguo y Nuevo Testamento. Y número 4. Muchos de ellos contenían contenido que contradecía los escritos canónicos y muestra evidencia de compromiso doctrinal con los elementos heréticos circundantes. La confesión hace referencia a 3 versículos de la Biblia para apoyar su articulación del rechazo de los apócrifos. Primero, Lucas capítulo 24, versículo 27, que dice: Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó, esto siendo Jesús, lo que se refería a él en todas las escrituras. Segundo, Lucas 24, versículo 24, que dice: Después Jesús les dijo: Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En ambos casos, Jesús afirma la canonicidad, la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento, que era bien conocido por la comunidad judía de su tiempo. Los judíos consideraban los apócrifos del Antiguo Testamento como los apócrifos, no como algo inspirado. Lo que significaba que no se consideraba canónico. No habría habido ninguna controversia con lo que Jesús estaba diciendo. Nadie iba a decir: Jesús, te olvidaste de primero y segundo de Macabeo. No, porque ni siquiera los judíos lo consideraban como inspirado. El tercer pasaje, lo cual encontramos la confesión, es Romanos capítulo 3, versículo 2, y dice, esto es Pablo: grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, está hablando de los judíos. Y aquí el apóstol Pablo afirma lo que Jesús afirmó.
Es decir, que encontramos un acuerdo en cuanto a lo que es bíblico, en cuanto a lo que es canónico. No solamente Jesús, sino también los apóstoles afirmaron lo mismo, que el Antiguo Testamento es canónico y fuera de eso, nada más es en ese aspecto, en esa temporada de tiempo. Ahora, ¿qué tal con el canon del Nuevo Testamento? ¿Dice el Nuevo Testamento algo al respecto de su propia canonicidad? Bueno, aunque hay varios pasajes generales y contextualizados a los que podríamos referirnos, tenemos que entender que el Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo en el primer siglo. Entonces estamos viendo en la carta de Romanos, había otras cartas que todavía no han sido escritas o que estaban en proceso, y entonces no estaba completo en esa temporada. Por lo tanto, por el apoyo del canon del Nuevo Testamento, es útil consultar a los padres de la iglesia. ¿Por qué? Aunque ellos no son inspirados, sus escritos no son inspirados, pero sirven como apoyo. ¿Por qué? Porque de hecho, si haces un estudio de todos los escritos de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, después de los apóstoles, se dice que todo el Nuevo Testamento, la totalidad del Nuevo Testamento, podría ser reconstruida solamente por sus numerosas citas en sus escritos. Coleccionas todos los libros de los padres de la iglesia y podrías sacar todos los versículos y poner de nuevo el Nuevo Testamento. Había poca duda en cuanto a lo que era canónico. Y esa fue en última instancia la obra del Espíritu de Dios obrando a través de la iglesia y en la historia. Bueno, vamos a dejar nuestro estudio ahí para ahora, porque quiero asegurar que tenemos suficiente tiempo para la discusión, para nuestra discusión en grupo. Y creo que es apropiado para nosotros tener estas diferentes sesiones de discusión en grupo, pero también este periodo de tiempo general de preguntas y respuestas, como hicimos la semana pasada. Pero estas discusiones en grupo es necesario por dos razones. Queremos seguir edificando y construyendo comunidad entre nosotros y también queremos aprender lo que es edificar uno al otro como hermanos. Entonces vamos a tener ese tiempo, pero vamos a concluir con una oración antes de juntarnos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por tu revelación que no solamente se nos ha sido dado a nosotros, sino que tu Espíritu Santo también nos abrió los ojos para poder entenderlo, para entender su mensaje central, entender el Evangelio y poder ser salvo por su gracia y su misericordia. Padre, queremos ser estudiantes fieles de tu palabra. Queremos ser conocidos por nuestro amor de tu palabra. Reconocemos, Señor, que hay muchas iglesias que crecen y crecen, pero no son reconocidos por su estudio de la palabra, que crecen por otras razones y otros motivos. Pero, Padre, si somos grandes o pocos, lo que nos importa es que somos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, poder estudiar bien, entender bien y aplicar sabiamente tu palabra en nuestra vida. Y bendice nuestro estudio, nuestra discusión juntos y ayúdanos, Señor, poder aprender del uno y del otro para que podamos seguir creciendo como comunidad, como familia de Dios y que podamos tener también la valentía de compartir esta verdad a los que no te conocen, para que ellos puedan conocer tu evangelio, tu gracia, tu misericordia y tu amor revelado en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, y te glorificamos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.